Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión de casos clínicos de este bimestre, ¿verdad? Como discutimos hace una semana, estos miércoles vamos a tener las sesiones de casos clínicos y hoy iniciamos con los primeros dos. Así que los dejo con la doctora Amanda Beatriz Moreno para el primer caso clínico. Adelante. Buenas tardes a todos. Voy a iniciar con la presentación del caso clínico. Este caso se trata de un paciente masculino de 54 años, casado, residente de Jalapa, que trabaja como seguridad y es analfabeta. Su motivo de consulta es por hinchazón de la pierna izquierda de un día de evolución. En la historia de la enfermedad se menciona que el paciente refiere que el día de ayer presentó una pústula en el miembro inferior izquierdo. Indica que se rasca el área, pero no consulta ni se automedica. Posteriormente inicia con edema, que es ascendente, no doloroso y frío. El día presente observa un cambio en la coloración de la piel, calor y flictenas, que son vejigas o ampollas pequeñas que contienen sustancias acuosas, por lo que decide consultar. El paciente niega antecedentes de fiebre, dolor, tos, náuseas y vómitos. Antes de que continúe, Amanda, Sí. regresen. Vamos a ver, pues, Esteban, con estos datos que nos presenta Amanda, los datos generales, el motivo de consulta, la historia de la enfermedad, ¿qué lo hace pensar? ¿Qué diagnósticos podría estar pensando usted ya solo con lo que llevamos hasta ahorita? ¿Verdad? ¿Qué piensa? La verdad es que viendo que tenía antecedentes de fiebre, ahí la verdad es que quitaría todo las fuentes infecciosas, las etiologías infecciosas que pudieran presentar la pústula, ¿verdad? Ujú. Y no sé, pensaría, o sea, preguntaría si el paciente es diabético, ¿verdad? En antecedentes, para ver Ok. si puede ser que sea una úlcera que está empezando. Y, Ujú. y no sé, la verdad es que por el edema y todo eso no podría decir algo más, la verdad. Ok, usted entonces considera que como no tiene fiebre, entonces dice, bueno, infeccioso pareciera que no va a ser, le gustaría pues tener un poco más de datos Ajá, o de los laboratorios o algo así. antecedentes. Ok, Ujú. muy bien. Ahora, antes de continuar, Sandra, ¿qué opina usted con lo que llevamos hasta ahorita? Bueno, con el edema que es ascendente, pues podría pensar en que hay alguna patología que esté afectando el, pues por ejemplo, una cardiopatía congestiva o algo que esté provocando que no regrese bien la, la sangre al corazón. Ok, algo que esté congestionando en la pierna y que por eso sea el edema. Muy bien. Bueno, Amanda, continúe. El paciente no refiere a antecedentes patológicos aparte de una fractura del brazo derecho que ocurrió hace 20 años. Consume alcohol ocasionalmente y no fuma tabaco. En el perfil social se describe que el paciente vive en una casa formal hecha de bloc y cemento con su pareja. Ellos tienen 6 perros. Dentro de las medidas antropométricas vemos que el paciente pesa 75 kilogramos con una talla de 1.70 metros, resultando en una IMC de 26 kilogramos por metro cuadrado. Como sabemos, este dato se clasifica como sobrepeso. Los signos vitales revelan una presión arterial de 125 sobre 70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 79 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto,
una saturación de oxígeno al 96% y una temperatura de 37 grados Celsius. Al examen físico se observa un área de color, rubor y dolor en el miembro inferior izquierdo. También presenta flictenas sin secreciones y un signo de holo positivo. El signo de holo se identifica cuando el paciente refiere dolor en la pantorrilla al presionar los músculos en esta región, con las manos contra el plano óseo. Muy bien, antes de que continúen, bueno, aquí ya tenemos unos datos adicionales, ¿verdad? Ya vimos que el paciente pues no tiene antecedentes patológicos, una fractura nada más, pero de ahí no hay nada, no hay diabetes, mellitus, no hay hipertensión, no hay falla renal, no hay falla cardíaca, por lo menos por antecedente. Pareciera que esto es la primera vez que le sucede, porque no hay antecedente que le haya sucedido un cuadro similar, ¿verdad? Realmente en el examen físico, lo que son los signos vitales, parece que todo está dentro de límites normales, sí, un poquito de sobrepeso, ¿verdad? Por el índice de masa corporal, pero de ahí, pues nada más. Y sí, ya nos están diciendo aquí que en el miembro inferior están los datos de inflamación, ¿verdad? Calor, rubor, dolor. ¿Cómo se llama? No refieren aquí si hay dificultad a la marcha o a la movilización, ¿verdad? Posiblemente pues sí tenga un poco de limitación, más que todo por el dolor, que presenta flictenas, como bien ya les describió Amanda, que no hay secreción, y ahora tiene el signo de holo positivo, que bien lo describió Amanda, que es la dolor en los músculos de la pantorrilla o gastrocnemios, cuando se hace presión contra el plano óseo. Entonces, Andrés, con estos datos adicionales que nos presenta Amanda, ¿qué hubiera pensado usted cómo ingresaría este paciente? Bueno, doctor, pues como bien podemos ver, el paciente por sus antecedentes que no refieren mayor indicación de una enfermedad hipertensiva y estos datos positivos del miembro inferior, entonces podríamos pensar en una insuficiencia venosa. Ok. Uh-huh. Esto añadido también al edema, ¿verdad? Que puede causar esta patología, al mismo tiempo que la pústula que puede haber sido el proceso de un daño posterior a la insuficiencia, como por ejemplo un desarrollo de una úlcera. Ok, entonces ya esto nos está orientando a que va a ser más algo de tipo venoso, ¿verdad? Ya han mencionado algunas posibilidades de lo que pueda ser y ¿cómo se llama? Ya he mencionado que pues todos estos datos que parecieran infecciosos más parecen eh, un preámbulo de una úlcera o pues simplemente asociado a la patología. Alric, cuénteme, ¿qué Sí, doctor, piensa buenas usted? tardes, con permiso. Pues como mencionó San Juan, o sea, Andrés, yo también pienso en una patología venoso. ¿Sí? Pero como el signo de holo es positivo, tal vez algo orientado a un síndrome obstructivo. Tal vez un tromboflebitis profundo o algo así. Ok, creo que lo que se está refiriendo es trombosis venosa profunda, porque tromboflebitis es ya una cosa un poco distinta, pero sí, estoy de acuerdo en que todo orienta a que por ahí va a ser la causa, ¿verdad? Obviamente, esas son impresiones que hemos tenido hasta ahorita y siempre, como saben, con la historia clínica, el examen físico, como lo dicen los libros, uno tiene casi que el 80-90% del diagnóstico y los exámenes solo es para confirmarlo, ¿verdad? Entonces, están muy bien las opciones que dijeron. Vamos a ver qué dice. Andrés está levantando la mano nuevamente. Sí, doctor, tal vez me faltó añadir, como mencioné lo de los antecedentes, ¿verdad? Que no padece de hipertensión o de diabetes y obesidad. Está en un índice de sobrepeso, sin embargo, no está en
en una obesidad que es un factor de riesgo para enfermedad aterosclerótica, podríamos descartar fácilmente con eso y con los datos positivos una enfermedad de insuficiencia arterial. ¿Por qué? Porque usualmente estas patologías se presentan de forma aguda y repentina, con un dolor muy intenso, a diferencia como lo fue el paciente, que fue gradual y la coloración y el dolor fue fluctuante, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿cómo se llama? Uno, cuando tiene una obstrucción arterial, espera que sea un poco más súbito, porque recuérdense que como es arterial, obviamente el cuadro va a evolucionar mucho más rápido y eso sí es de mucho peligro, porque pues, puede resultar en la pérdida de toda el área por debajo de la obstrucción, ¿verdad? Sí estoy de acuerdo que produce más dolor, estoy de acuerdo, ¿verdad? Y cómo se llama, usualmente va asociado a algunos otros factores de riesgo. Está bien, este paciente pues efectivamente tiene un sobrepeso, que eso sí es un factor de riesgo, ¿verdad? Pero de ahí pues pareciera que no. Es cierto que también nos dicen, recuérdense, que es un guardia de seguridad. Usualmente todos los que son guardias de seguridad o que trabajan en este tipo de empleos pasan mucho tiempo parado, ¿verdad? Entonces eso también nos hace pensar, ¿será que él se mantiene en el mismo lugar parado, no camina, no hace que esa sangre en las piernas fluya, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, otro dato que nos orienta a que esto va a ser algo de tipo venoso. ¿Podría ser arterial? Sí, podría ser arterial, ¿verdad? Y vamos a ver de qué manera. Pero sí, todo nos orienta, como bien lo han mencionado los que han participado hasta el momento, que esto va a ser algo de tipo venoso obstructivo. Muy bien, Amanda. Ahora sí, continúe. Con estos datos, las impresiones clínicas de ingreso incluyen una infección de tejido blando no purulento, específicamente una celulitis, caracterizada por hinchazón, enrojecimiento y calor del área afectado, como presenta el paciente. También se considera una trombosis venosa profunda por estas mismas características, además del signo de olo positivo. De último está la tromboflebitis del miembro inferior izquierdo, que se manifiesta de forma similar a causa de trombosis venosas consecutivas por la inflamación de la pared venosa. Ahí estamos. Me quitó la pregunta que le iba a hacer, pero estamos bien. De acuerdo, muy bien, continúe. Ok. Dentro de los exámenes de laboratorio que se realizaron al ingreso, se incluye una hematología con un dato sugestivo de trombocitopenia leve, ya que el valor de las plaquetas se encuentra por debajo de los valores normales. En la química sanguínea, los valores de la creatinina fosfoquinasa y la creatinina quinasa se encontraron elevadas, que puede indicar lesión o estrés en el corazón o tejido muscular. Pero también es importante mencionar que se le realizó un electrocardiograma, el cual fue normal. Además de esto, los tiempos de coagulación también fueron normales. Muy bien, continuemos. En los estudios por imagen se realizó una radiografía de tórax, esta en proyección posterior en fase inspiratoria, rotada hacia la izquierda con tejido celular subcutáneo no evaluable. No se encontró evidencia de fracturas ni malformaciones óseas en el parénquima pulmonar, ni evidencia de un patrón en vidrio despulido. Los ángulos costofrénico y costodiafragmático se encontraron conservados. También Antes de continuar, básicamente una radiografía de tórax normal, ¿verdad? Sí, normal. Porque por todo lo que mencionó ahorita Amanda, que otra vez me quitó la pregunta porque escribió bien la placa de una vez, ¿verdad? Efectivamente, todo estuvo bien descrito, no se mira, por lo menos lo que logramos ver ahorita, patología pulmonar, patología cardíaca, patología ósea o algo a nivel de tejidos blandos, ¿verdad? No se miran. Recuérdense que Amanda ahorita mencionó no vidrio expulido porque ahora tenemos que pensar
todo el tiempo en COVID, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando miren historias y después de que termina la historia, el paciente decide consultar y después dice, niega tos, fiebre, es porque ahora siempre preguntamos por síntomas comunes o asociados a la infección por SARS-CoV-2, ¿verdad? Y por eso en la radiografía de tórax también en la descripción lo mencionan adicional para que uno esté un poquito como seguro de que este paciente llegó, sí, por esta patología que estamos viendo, pero aparte no tiene COVID, pues, ¿verdad? Que también podría tenerlo, sí, pero eso es por que lo mencionan ahorita mucho y posiblemente ahorita que si están en pisos o si pasaron pisos en la quincena anterior, vean mucho eso en las historias, ¿verdad? Que hacían ese énfasis en no refiere tos, no refiere fiebre, no refiere disnea, a pesar de que tal vez la patología que la llevaba no era nada que ver con eso, pero es por esta situación, ¿verdad? Y la placa también, pues, obviamente no se mira nada. Seguramente este paciente le hicieron, se ingresó en estas fechas, prueba de COVID antes de entrar, definitivamente, ¿verdad? Entonces, solo para aclararles por qué se menciona esto ahorita en los ingresos. Adelante, Marta. También se realizó un ultrasonido Doppler para descartar una trombosis venosa profunda, la cual resultó positiva para una trombosis venosa profunda de vena femoral superficial. También tromboflebitis de una vena menor y edema de los tejidos blandos. El dato más significante para el diagnóstico de una trombosis venosa profunda es la falta de compresibilidad de la vena, como se puede ver en la imagen B. Después de evaluar todos los datos, se llegó al diagnóstico de una trombosis venosa profunda de la vena femoral superficial. Ok. Muy bien, entonces, pues sí, las sospechas que todos estaban teniendo al inicio, pues efectivamente la terminamos de confirmar con el ultrasonido Doppler, ¿verdad? Que era una trombosis venosa profunda y tromboflebitis, o sea, las dos pueden coexistir, ¿verdad? Una es la obstrucción, la otra es la inflamación secundaria a esa obstrucción, ¿verdad? Que a veces es necesario el uso de antibióticos, a veces no. Pero tenía las dos patologías, pero la principal es la trombosis venosa profunda. Antes de preguntarle a Amanda, ¿verdad? Mencionaron que trombosis arterial o algún daño arterial, pues era un poco eh, que seguramente no iba a ser eso, ¿verdad? Por los datos clínicos que tenía el paciente. Sin embargo, hay dos condiciones en la trombosis venosa profunda que, ¿cómo se llaman? Que no son comunes, pero hay que prestarles cierto grado de importancia. La primera, los nombres son un poquito complicados, pero la primera se llama flegmasia cerulea dolens, que es cuando el miembro afectado por una trombosis venosa profunda adquiere un color azulado o violáceo, ¿verdad? Usualmente cuando la trombosis es muy extensa, ¿verdad? O abarca varias venas del sistema profundo. Y aparte está la flegmasia alba dolens, donde el miembro inferior está pálido, y eso es porque la trombosis venosa profunda es tan grande o tan masiva que también ocluye parte del sistema arterial. Entonces, por eso el miembro se torna pálido. Entonces, para que miren que sí puede haber trombosis venosa profunda junto con un grado de obstrucción arterial, ¿verdad? Y se llama flegmasia alba dolens. Obviamente tienen que ser trombosis venosas profundas grandes, ¿verdad? O de varios segmentos para que este fenómeno pueda ocurrir, pero, o sea, sí es una opción que también podría pasar, ¿verdad? Como les digo, no es común, ¿verdad? Pero es algo que sí puede pasar y que hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver, pues, Amanda. Entonces, ya considerando que es una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Y que sí estoy de acuerdo que el diagnóstico diferencial es la celulitis, pero ya que tenemos el diagnóstico en el examen físico, usted mencionó signo de OLU positivo. ¿Qué otros signos de
trombosis venosa, o que nos hacen sospechar, perdón, en trombosis venosa profunda podríamos encontrar al examen físico? El signo de la pedrada, que también sería dolor en la pantorrilla. Sí, así es. ¿Qué más? ¿Qué otros signos? ¿Verdad? Así como signo de Olo, tienen pues sus nombres propios, por así decirlo. ¿Qué otros encontró usted? Aparte de Olo, hay otro que siempre lo ponen, que ponen signo de Olo y signo de tal, positivo o negativo, ¿verdad? Que son los dos más fáciles, por así decirlo, y más sencillos de cómo se llama, de realizar, pero no sé si se recuerda. No, no recuerdo ahorita. No, vamos a ver, vamos a preguntar. Creo que Bueno, alguien levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Astrid. Yo acá, Adelante, adelante, Astrid. si no estoy mal, ese es el signo de Oman. Así es. ¿Y ese cómo lo describo? Para realizarlo. ¿Cómo? Para realizarlo. Sí, ajá, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? O cuando es positivo, ¿qué pasa? Sí se eleva la pierna flexionada a unos 90 grados y con la rodilla flexionada a 90 grados y se lleva la planta del pie. ¿Se hace qué? Sería una dorsiflexión. Ahí está, dorsiflexión, así es. Ajá. Entonces la paciente va a referir dolor. Entonces nos ¿En da el dónde? signo positivo. ¿En dónde? ¿En dónde refiere el dolor? En la. Pues sería en el miembro afectado, en la pantorrilla, ¿no? En la pantorrilla, sí. Ajá. Porque puede haber dolor en otros lados, pero sí. Realmente la rodilla tiene que estar flexionada tanto 90 grados, con 30 grados es suficiente. Se hace una dorsiflexión pasiva o forzada del pie. Y si el paciente presenta dolor en la pantorrilla, uno dice, ok, es un signo de Bowman's positivo. Olo, ya lo describieron, y es usualmente los dos signos a los que uno realiza, porque son sencillos de realizar, no tardan más de unos segundos, ¿verdad? No son patognomónicos de trombosis venosa profunda, no piensen que si están, entonces va a ser trombosis venosa profunda, no. Y tampoco si no están, no quiere decir que no vaya a ser, ¿verdad? O sea, son signos que nos pueden apoyar en el diagnóstico, pero pueden presentarse en otras patologías. Existen otros signos, tal vez un poco menos conocidos, ¿verdad? Como el signo de Mahler, donde por ¿cómo se llama? El cuadro clínico hay un aumento de las pulsaciones, básicamente taquicardia sin fiebre, ¿verdad? Está el signo de Neuhoff, que es un como empastamiento, ¿verdad? Aumento de la sensibilidad al tocar o al presionar a nivel del músculo gastronemio. Es muy similar al signo de Olo, solo que aquí el músculo se nota empastado, como duro, ¿verdad? Y obviamente no es necesario ni siquiera compresionar para que el paciente. Existe el signo de Rosenthal, que es cuando se extiende pasivamente el pie, a diferencia de Olo, ¿verdad? Puede haber dolor, igual en la misma área, en los músculos gastronemios o en la pantorrilla. Y hay un signo que es tal vez el más difícil, que es el signo de Pratt, que se observan venas dilatadas, que usualmente van a ser 3 en la región pretibial. Y eso, cuando se eleva a la extremidad, si no hubiera obstrucción, las venas pues obviamente desaparecerían porque la sangre ahí pues fluiría, pero si hay obstrucción, esas venas dilatadas permanecen dilatadas, ¿verdad? Entonces, esto es un poco subjetivo, pero para que se den cuenta que hay más signos, ¿verdad? Tal vez si ya tuvieron un caso de trombosis venosa profunda, pues aparte de Amanda, tal vez habrán visto signo de Omans y Olo y piensan, bueno, tal vez solo eso hay, pero no, hay más signos que tal vez son un poco más difíciles de interpretar o que son un poco más subjetivos que estos dos, ¿verdad?
Que igual eso también, ¿verdad? O sea, hay pacientes que su umbral del dolor es muy alto y no sienten dolor, y otros que es muy bajo y ya ni uno bien los ha tocado y ya están, ¿cómo se llama?, con mucha molestia. Entonces, como les digo, no son patognomónicos, pero sí apoyan el diagnóstico más junto con la historia y los datos generales y el motivo de consulta del paciente, ¿verdad? Vamos a ver. Como estamos hablando de trombosis venosa profunda, Amanda, ¿qué venas forman el sistema venoso profundo? O sea, ¿qué venas son las que van a ser afectadas cuando hay esta patología? Está la vena femoral superficial y la, ¿cómo se llama? ¿Qué más? No recuerdo. Hasta ahí. Miren, pues el sistema venoso profundo se puede dividir en proximal y distal, ¿verdad? El proximal incluye las venas femoral, poplitea e ilíacas, básicamente lo que es de la rodilla para arriba. Y lo distal incluye las venas peroneas, tibiales anteriores y posteriores y todas las venas musculares por debajo de la rodilla. Alguien tal vez dirá, bueno, pero aquí me están diciendo trombosis venosa profunda de vena femoral superficial. Entonces, no quedamos en que era profundo. La vena femoral superficial realmente está llamada incorrectamente superficial, pero pertenece al sistema venoso profundo, ¿verdad? Recuérdese que aparte de ese también hay un sistema venoso superficial, donde tal vez las venas más importantes son las venas safenas, donde también puede haber trombosis, pero clínicamente no es tan significativo porque el sistema venoso profundo es mucho más desarrollado, más grande, ¿verdad? Y carga con la mayor cantidad de sangre, ¿verdad? Entonces, sí puede haber trombosis venosa superficial, pero como les digo, no es de tan clínicamente significativo, ¿verdad? Y también puede haber trombosis venosa de miembros superiores, obviamente, ¿verdad? Amanda, ¿qué factores de riesgo hay para desarrollar trombosis venosa profunda? Ya vimos que obesidad y sobrepeso, como vemos sobrepeso, que es lo que tenía el paciente, pues es un factor de riesgo, pero ¿qué otros factores de riesgo en general hay? El sedentarismo, por ejemplo, también un antecedente de una cirugía. Sí. ¿Qué más? El tabaquismo. Sí, así es. ¿Qué más? Y podría ser insuficiencia venosa también. Sí, antecedente. Esta. Está bien, está bien. ¿Qué más? Doctor. Ahorita voy al Rick. La edad, que esta sería... ¿Edad qué? ¿Avanzada? ¿Edad media? Edad avanzada. Sí, está bien. ¿Qué más? También un diagnóstico de cáncer. Ahí estamos. Muy bien. Cáncer, realmente cualquier tipo de cáncer. Tumores sólidos, precisamente, ¿verdad? Pero sí. ¿Verdad? Y de ahí yo no recuerdo. Alric, ¿qué iba a decirse? Iba a aportar algo también, también el sexo, porque el sexo femenina, o sea, las mujeres presentan más afecciones venosas que los hombres. En cambio, los hombres presentan
enfermedades o afecciones arterial, de la arteria. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Y igual también en semiología dice que las ocupaciones, digamos, como una aviador, los aviadores, los oficinistas y también los conductores, como dijo Amanda, los que llevan una vida sedentaria, que sienten mucho y todo. Sí, efectivamente, toda ocupación que involucre estar de pie por periodos prolongados sin moverse o estar incluso sentado por periodos prolongados como oficinistas o conductores de trailers o cosas así, ¿cómo se llama? También están en un riesgo por lo mismo de que no hay flujo sanguíneo, pues hay una estasis sanguínea. Sí, recuerden que también pacientes hospitalizados como los que vemos que no se mueven, o sea que permanecen en cama por X o Y razón, también están en un riesgo aumentado. El embarazo, la cesárea y el puerperio en las mujeres, pues también son factores de riesgo. Los viajes prolongados, digamos, viajes en avión, sobre todo digamos, nosotros viajar a Europa, viajar a Asia, que son viajes extremadamente largos, pues también se consideran factores de riesgo, o viajes en auto incluso, ¿verdad? Gente que le gusta viajar en auto a otros países que están pues, a cierta distancia, también son factores de riesgo. Cáncer, como bien lo mencionaron, pues ahí la trombosis venosa profunda se considera un síndrome paraneoplásico, ¿verdad? Secundario al cáncer, convertido en tumores sólidos. Algunas enfermedades autoinmunes y infecciones crónicas también podrían ser factores de riesgo. Y recuérdense que ahorita en estos tiempos el COVID también es un factor de riesgo muy importante. ¿Cómo se llama? También es de mencionar que a la vacunación, sobre todo AstraZeneca, si se dan cuenta hace unos meses, pues hubo mucho controversia, por así decirlo, en que la vacunación aumentaba el riesgo de trombosis, ¿verdad? Y que todos los que vacunados empezaron, y no vacunados que iban a recibir esta vacuna empezaron a paniquear y los gobiernos pararon la vacunación y todo. Ya después de muchos estudios y mucho pues, evaluar los casos, se llegó a la conclusión de que sí, la vacuna era la responsable, porque tampoco es que se haya dicho que efectivamente sí. El riesgo era más o menos 0.00004%, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, si lo quieren ver en comparación, para que entienda la gente, el tabaquismo, ¿verdad? Es más o menos 0.5%. Las terapia estrogénica, ¿verdad? En mujeres ya es un poquito más del 2%, ¿verdad? El COVID es 16%, ¿verdad? Entonces, obviamente la gente a todo lo que es fumar, a todo eso, ahí sí no le importa, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de algo que los puede salvar, sí ponen peros. Pero para que ustedes entiendan que la vacuna, aunque fuese causa, no es lo suficiente, ¿verdad? Y el beneficio supera al riesgo, porque COVID también es un factor de riesgo de trombosis venosa profunda, ¿verdad? Entonces, estos son factores de riesgo. En este paciente, pues ya vimos que el sobrepeso y el tipo de trabajo que realizaba, pues seguramente se combinaron para pues, producirle esta patología que estamos viendo ahorita y pues por eso y quedó ingresado en el hospital. A ver, Amanda, en, en pacientes con trombosis venosa profunda, aparte de, de cómo se llama, pues, de tratar la enfermedad como tal, en estos pacientes, ¿qué habría que estar muy pendientes? ¿De qué otra patología asociada habría que estar pendientes en estos pacientes? La trombosis venosa profunda puede resultar en un tromboembolismo pulmonar. Ahí estamos. La tromboembolia pulmonar y la trombosis venosa profunda, las dos pertenecen a una entidad que se llama tromboembolismo venoso.
Ese es el nombre de la enfermedad y se desglosan estas dos. Y como bien lo dice Amanda, todo paciente con trombosis venosa profunda tiene un riesgo aumentado de presentar un tromboembolismo pulmonar, más si la trombosis venosa profunda es de las venas del sistema profundo más grandes, ¿verdad? De las ilíacas, de las femorales. Ahí es donde uno dice, ok, este paciente tengo que poner atención porque puede hacer una tromboembolia pulmonar y ahí sí es una cosa totalmente distinta, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengan esto en mente en los pacientes que estén ingresados con tromboembolia o si se tratan ambulatoriamente, estar muy pendientes y darles buen plan educacional porque la tromboembolia pues sí es mucho más letal que la trombosis venosa profunda, ¿verdad? Continúe, Amanda. Con la evolución intrahospitalaria, el paciente ingresa a la urgencia de hombres el 6 de agosto, donde se le realiza un hisopado para SARS-CoV-2 que resultó negativo. Esto pues porque ahorita sí hay que monitorear a los pacientes que tal vez ingresan con COVID también. Inicia con antibióticos tras sospecha de una infección de tejidos blandos. Se le receta oxacilina, además de acetaminofén para el dolor. Ya el 7 de agosto, el paciente se traslada a la medicina C, donde se le realiza un ultrasonido Doppler, el cual dio positivo para una trombosis venosa profunda. Ya con este dato, pues se orienta mejor el tratamiento y se empieza a tratar con anticoagulantes, específicamente warfarina. Luego tenemos la revisión bibliográfica. Antes de Amanda, este paciente menciona usted que le iniciaron antibióticos. Sí. ¿Usted le hubiera iniciado antibióticos cuando ingresó el paciente o no? ¿Y por qué? Yo siento que por los datos clínicos sí estaba un poquito más claro un diagnóstico de una afección venosa, por lo que no le hubiera iniciado antibióticos. Ok, sí, de hecho, iniciarle antibióticos en el momento del ingreso, pues realmente no está tan mal porque en ese momento pues no sabíamos si esto iba a ser una trombosis venosa profunda o una celulitis, como bien pusieron los diagnósticos de ingreso, ¿verdad? Entonces, si está la sospecha de algo infeccioso, inician los antibióticos jóvenes y ya si después lo descartamos, como pasó aquí al día siguiente, pues los quitamos, ¿verdad? A veces es mejor ser un poco más precavido, iniciar así antes las cosas, que esperar y que el paciente se pueda complicar, sobre todo con el tema de los antibióticos, es muy importante iniciarlos lo más pronto posible, ¿verdad? Obviamente ya al día siguiente que le hicieron el estudio y que vieron, ok, no es celulitis, es una trombosis venosa profunda, entonces uno dice, ok, le puedo quitar los antibióticos, por lo menos ya me quedo tranquilo que no es eso, y ya me dedico a tratar la trombosis venosa profunda. Entonces, antibióticos realmente no está tan mal. Obviamente, si hubiéramos tenido el resultado de la imagen ese mismo día, pues sí, ¿verdad? O sea, está bien. No se los iniciamos y nos dedicamos solo a eso. Si no se hubiera podido hacer Doppler, ¿qué otro estudio podría hacerse, Amanda? Se podrían evaluar los niveles de dímero D. Ok, ¿cómo estos van a estar? Elevados. ¿Qué más, aparte de eso? Aparte de eso, Vemos que otro estudio de imagen podría hacerse si damos Doppler por algún motivo, se arruinó la máquina o algo así, no se hubiera podido realizar. pues, Si el Doppler no se puede realizar, que es difícil que a un estudio así no se pueda realizar,
podríamos realizar, digamos, por ejemplo, una venografía, ¿verdad? Que es sí, es mucho más invasivo y todo, ¿verdad? Pero también es un estudio que se podría hacer, ¿verdad? A veces se utiliza para ver cuando hay mucha duda, pues se puede hacer venografía que es más exacta, ¿verdad? Em, pero Doppler, como les digo, casi siempre está disponible el estudio, o sea, como no es invasivo, pues no hay mucho problema de realizarlo y casi siempre radiología pues nos apoya en este sentido. Bueno, Amanda, dale con la revisión bibliográfica. Eh, pues con la revisión bibliográfica, la trombosis venosa profunda se produce cuando se forma un coágulo o trombo de sangre en una o más venas profundas del cuerpo. Esto está influenciada por lo que es la lesión endotelial, la estasis sanguínea y la hipercoagulabilidad, ¿perdón?, de la sangre, también denominada triada de Virchow. Ocurre generalmente en las piernas y puede causar dolor, edema que es ascendente, también con fobia, enrojecimiento o sensación de calor, aunque puede ocurrir sin síntomas. Y pues como ya mencionamos, ciertas enfermedades que alteran la coagulación sanguínea pueden predisponer a su desarrollo. Ahí se mencionan los factores de riesgo que son algunos que ya mencionamos. También, como ya mencionamos, la trombosis venosa profunda puede ser muy grave al desplazarse a través del torrente sanguíneo y atascarse en los pulmones, causando una embolia pulmonar. Sin embargo, esto puede ocurrir sin antecedente de trombosis venosa profunda. Cuando ambas ocurren juntas, se denomina tromboembolismo venoso. Y eso sería todo. Muy bien, recuerden que trombosis venosa profunda, el tratamiento obviamente va a ser anticoagulantes. Anticoagulantes hay varias opciones. Eh, Hay heparina sódica o no fraccionada, están las heparinas de bajo peso molecular, están los antagonistas de vitamina K como warfarina, están los anticoagulantes orales directos, ¿verdad? Que son ahorita pues a nivel mundial la recomendación porque pues son menos efectos adversos, no hay que estar haciendo controles de sangre tan seguidos, ¿verdad? Y son más cómodos por ser orales, ¿verdad? Em, warfarina es un buen anticoagulante, es una buena opción. Hay que tener cuidado porque mantenerla en el rango terapéutico, que es un INR entre 2 y 3, a veces es difícil porque uno sube la dosis, se pasa uno del INR, de ahí disminuye la dosis y ya no llega uno al INR deseado, entonces a veces es un poco complicado. Pero es un medicamento que sigue siendo muy útil, muy efectivo, relativamente sencillo de conseguir, no es tan caro, ¿verdad? Obviamente tiene sus contraindicaciones, sobre todo en pacientes embarazadas, obviamente no se puede usar por su potencial teratogénico, pero es una buena opción, ¿verdad? Sí, las heparinas de bajo peso molecular también podrían ser utilizadas, aunque es más en el ambiente intrahospitalario por ser por vía parenteral. Y como les mencioné, los anticoagulantes orales directos o nuevos anticoagulantes orales, que los encuentran como DOACs, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban. Eh, Como les menciono, pues son medicamentos que por ser orales y por no necesitar un control tan estricto de laboratorio como la warfarina, pues han sido la novedad. El problema es que son caros, a veces no se puede monitorizar bien el paciente cómo va porque habría que medir niveles de factor 10 directamente y pues en Guatemala muy pocos lugares lo hacen. Entonces, por eso tal vez nosotros no los utilizamos tanto, pero em, si se puede, pues sí, ¿verdad? Como les digo, son mucho más cómodos, el paciente
también va a estar mucho más sencillo que se apegue al tratamiento. Y definitivamente también hay que eliminar los factores de riesgo que se puedan modificar, ¿verdad? Bajar de peso, eliminar el tabaco, aumentar la movilidad, ¿verdad? Hay unos que no se pueden eliminar, como la edad, obviamente, o el género, ¿verdad? O el hecho de haber padecido cáncer, entonces ni modo, ahí sí no, pero lo que sea modificable, hay que modificarlo. Muy bien, Amanda, muchas gracias por el caso clínico. Realmente se dieron cuenta que es un caso de una patología relativamente común, pero si se dan cuenta, nos ayuda mucho la historia que presentó el paciente, que tal vez no era una historia kilométrica o una historia donde habían 20,000 datos, ¿verdad? Pero fue suficiente para que ustedes ya desde el inicio estuvieran pensando que esto va a ser algo de origen venoso, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, ok, esta fue una historia adecuadamente tomada, ¿verdad? Bien guiada, o sea, ya está quien la ingresó pensando desde el inicio qué podía hacer, entonces nos guió muy bien y realmente todos los exámenes que se le hizo de complementarios y, ¿cómo se llama? La evolución hospitalaria del paciente estuvo bien. Entonces, Amanda, estuvo bien presentado el caso clínico, ¿verdad? Estuvo conciso, sin estar metiendo exámenes irrelevantes o adicionales que no iban a aportar eh, nada más. Y lo bueno es que es un caso, pues, que ya tenemos un diagnóstico, una conducta, ¿verdad? Ya con tratamiento y todo, y pues el paciente obviamente esperamos que ya con el egreso y con el tratamiento anticoagulante que se le haya dado, pues no vaya a tener ninguna complicación. Muy bien, entonces terminamos ahorita con el primer caso clínico. Pasemos entonces a el siguiente, por favor. Está bien, doctor. Muy bien, entonces ahorita vamos a dar inicio al segundo caso clínico del día de hoy a cargo de la doctora Sandra Kapp. Adelante, Sandra. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy les voy a presentar el siguiente caso clínico. Bueno, para empezar, debemos saber que las iniciales del son de XM, es un paciente masculino de 51 años de edad, casado, con procedencia Chichicastenango, residencia en Santa Lucía, Cochumalguapa. Su ocupación es ser cortador de caña de azúcar y escolaridad hasta cuarto primaria. Ahora, el motivo de consulta. El paciente llegó por parestesias de miembros superiores e inferiores de 5 días de evolución. En la historia de la enfermedad actual podemos encontrar que el familiar del paciente refiere que hace 10 días aproximadamente el paciente inició con episodios diarreicos de consistencia líquida y de color café. Luego de 10 episodios, el paciente no se automedica, pero decide consultar con un médico particular, quien lo evalúa y receta sales de rehidratación oral y zinc, los cuales el paciente toma durante 5 días y nota leve mejoría. Sin embargo, desde hace 5 días, el paciente presenta parestesias de miembros superiores e inferiores, a los cuales se asocia contracciones musculares y sensación de malestar general, a los cuales él no le dio importancia, pero al no mejorar, él decide consultar. Muy bien, Sandra, antes de que continúe, vamos a ver. Salvador, con estos datos y esta historia hasta el momento, ¿tiene alguna idea qué podría estar sucediendo con este paciente? ¿Qué tal, doctor? Fíjese que yo voy manejando ahorita, cabal, voy saliendo del servicio, pero según escuché, el paciente tiene algunas parestesias, ¿verdad? Pues realmente yo lo primero que asociaría con parestesias o este tipo de sintomatología sería algún trastorno neurológico, pero no sé. Ok, usted piensa que podría ser algo neurológico,
Muy bien, de acuerdo. Vamos a ver ahora con Mario. ¿Qué piensa usted? Yo coincido con Salvador, pero sería como que más específicamente una neuropatía periférica, ya que, bueno, con respecto a las parestesias. Ok. También coincide con que es una neuropatía periférica. Vamos a... Alguien levantó la mano. Esteban. Solo antes de que Esteban... O bueno, ¿qué va a decir Esteban? Yo iba a decir que tal vez pensaba en que por las diarreas pudo haber una pérdida electrolítica y habría que evaluar igual sodio y potasio, cloro y calcio en todos para ver si es necesariamente neurológico o es a causa de la diarrea. Ok, aquí ya tenemos una idea. Entonces, como ese paciente tenía diarrea, que al parecer fueron varios episodios, no nos dicen qué cantidad fue cada episodio, pero ya con 10, pues sí, era considerable. Entonces, dijimos, bueno, puede ser un trastorno hidroelectrolítico y que eso sea la causa de las parestesias, ¿verdad? Puede ser que la diarrea solo haya sido coincidente con esto y tenga algo de tipo neurológico. Muy bien, ¿está bien? Continúe, Sandra. Está ahí. Bueno, como antecedentes patológicos, en médicos el paciente tiene hipertensión arterial, la cual fue diagnosticada desde hace 3 años y es tratada con enalapril 20 miligramos por vía oral cada 24 horas. Y también tuvo COVID hace 1 mes y medio, el cual no le dio tratamiento, se recuperó y no tuvo complicaciones. En antecedentes no patológicos, en su alimentación, él cada día se alimenta 3 veces al día, y bebe 1 litro de agua. En hábitos, él micciona 3 veces al día, defeca 2 veces y duerme 8 horas. Y él inició su vida sexual a los 18 años. En perfil social, el paciente tiene una casa propia, la cual está construida con paredes de bloc, techo de lámina y piso cerámico. Su hogar está constituido por 5 habitantes con los que tiene una buena relación. Posee 3 mascotas, un perro, un gato y un conejo. Él indicó que no cuenta con un trabajo estable. Sin embargo, también nos contó que él ha trabajado por más de 20 años de manera informal cortando caña de azúcar. Espérame, Sandra, antes de que... sí. A ver, Astrid, aquí ya nos están dando algunos datos adicionales. Paciente hipertenso que está en tratamiento, que tuvo COVID hace 1 mes y medio, o sea, reciente, ¿verdad? Y en el perfil social, pues están haciendo énfasis, ¿verdad? En que ha trabajado 20 años de manera informal cortando caña de azúcar. O sea, ese paciente lleva, ¿cómo se llama? Una buena cantidad de tiempo, ¿verdad? En este trabajo, ¿verdad? Entonces, con estos antecedentes patológicos y no patológicos más el perfil social, ¿qué podría ser? ¿Será que seguimos en la misma línea de lo que estaban pensando sus compañeros anteriormente o le está cambiando el panorama? Yo pensaría que cambiaría el panorama. Ajá, entonces, ¿qué Solo piensas? que siento que todavía son como muy pocos datos como para pensar en algo, tal vez algo infeccioso, algún... No sé, no estoy segura. No está segura, pero usted dice, aquí no me parece que sea lo que mencionaron anteriormente. Sí, Que no me parece Andrés, ajá, que sea neurológico. que sea lo mismo, ok. Andrés, ¿qué decir? Buenas tardes, doctor. Sí, mire, la verdad es de que yo soy de la costa, de la zona costera, de hecho soy de Santa Lucía, y allá Okay. muchos de los pacientes que trabajan en el ámbito del corte de caña, pues ingresan por una
una patología muy peculiar que se ha estado viendo en estos últimos años, que es una nefropatía, una enfermedad renal crónica, debido a las deshidrataciones por el exceso de calor, contaminantes del medio ambiente en el que ellos laboran, infecciones del mismo ambiente que pudieron haber provocar también la diarrea. Entonces, por el cuadro de hipertensión que presenta el paciente, más los antecedentes y sus antecedentes patológicos de micción y la bebida, de alimentación y bebida, añadido al perfil social, pues yo diría que va como que vinculado a una enfermedad renal, porque recordémonos también de que en este tipo de enfermedades renales crónicas, los déficits electrolíticos pues se ven muy marcados con la deficiencia de potasio, que pudieron haber provocado las parestesias periféricas y no tanto como una neuropatía, coincidiendo con mi compañero. Ok, entonces Andrés ya está pensando que por el antecedente de que el paciente ha trabajado tanto tiempo en cortando caña, ¿verdad? Y ya menciona una entidad que se conoce como nefropatía mesoamericana, que tal vez por ahí sea la situación y no tanto de origen neurológico, tomando en cuenta los antecedentes y obviamente la propia experiencia personal. Muy bien, de acuerdo, continúe, Sandra. Bueno, en revisión por sistemas no se encontraron datos positivos. Luego, en el examen físico, sus signos vitales, temperatura 36.7 grados centígrados, presión arterial 110/70 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno de 93%, y en las medidas antropométricas, él pesa 55 kilogramos, tiene una talla de 1.6 metros y calculando el índice de masa corporal es de 21.5. Luego, en inspección general y evaluación de órganos y áreas anatómicas, encontramos que el paciente llegó en mal estado general, emaciado y caquéxico. En el examen de la boca se encontró que la mucosa oral estaba seca y además había presencia de material blanco en la mucosa de la lengua. Y en el examen de pulmones se auscultaron estertores crepitantes bilaterales. Antes de... Ah, bueno, ya no. Bueno, pase a la siguiente, Sandra. Está bien. De acuerdo. En impresiones clínicas de ingreso, tenemos que es una enfermedad renal crónica, según CADIGO, en estadio 5, y una neumonía adquirida en la comunidad. Ahorita ya no tenía diarrea, Sandra, cuando ingresó el paciente. Pues no, después ya no. Fueron las parestesias lo que lo llevó. Sí. Ah, sí, porque dije, bueno, qué raro que ya no lo pusieron, pero bueno, si se había autolimitado la diarrea, pues está bien. Ok, entonces aquí, pues efectivamente pensaron, bueno, puede ser una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Y por los hallazgos pulmonares dijeron, bueno, tal vez tiene una neumonía adquirida en la comunidad adicional, ¿verdad? Una neumonía, pues hubiera esperado tal vez un poquito más de algún dato de disnea, un poquito de taquipnea, tal vez fiebre. Pero recuérdense que en pacientes, si enfermos renales crónicos, si eso ya es el diagnóstico, la inmunidad está comprometida. Entonces, no necesariamente van a tener todos los síntomas clásicos, ¿verdad?, de una neumonía. Y aún así presentarla, pero es porque la inmunidad está comprometida por el estado inflamatorio crónico que produce la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Sí, el examen físico nos está orientando a que sea una neumonía junto con la patología de base. Entonces, estuvo bien pensarlo, pues, ¿verdad? Y como obviamente este paciente venía de su casa, pues es comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad. Adelante, Sandra, continúe. Bueno, ahora con los exámenes de laboratorio, acá tenemos
los de ingreso, que fue del 25 de julio. Para empezar con la hematología, encontramos que hay una leucocitosis con predominio de neutrófilos. También la hemoglobina está disminuida, también el hematocrito. Y si relacionamos estos datos con la hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio, podremos deducir que el paciente padece anemia microcítica hipocrómica. Y pues las plaquetas estaban entre el rango normal. Luego con la química, había niveles elevados de glucosa, también de creatinina, nitrógeno de urea, ácido úrico y, y, y fósforo. ¿Sí? Y había una disminución de potasio y también de albúmina y globulina. También la gamma-glutamiltransferasa estaba aumentada. También se le hizo un examen de orina al azar y pues el único hallazgo anormal que se encontró fue que el nitrógeno de urea estaba reducido. Entonces, si relacionamos la química en orina al azar con la química sanguínea, específicamente con los datos de nitrógeno de urea, podemos ver que pues, hay una acumulación de nitrógeno de urea. Y pues con los datos de la química podemos ver que también hay una afectación renal. Muy bien, Sandra. Vamos a ver. Sí, aquí pues obviamente hay varias alteraciones que estamos viendo, ¿verdad? Eh, Efectivamente, la creatinina y el nitrógeno de urea están elevados. Entonces, efectivamente, el paciente está cursando con una falla renal, ¿verdad? Si es crónica o es aguda, realmente solo con estos datos sería un poco difícil de determinarlo. ¿Cómo se define falla renal crónica, Sandra? ¿Cómo la definen? Bueno, se define como la pérdida de la función renal que es progresiva e irreversible y pues mayor de 30 días y con una tasa de filtrado glomerular menor de 60. Mayor de 3 meses sería, y sí menor de 60, ¿verdad? Si aquí calculamos la tasa, seguro, solo con ver los datos, estoy seguro que va a salir menor de 60, ¿verdad? Pero el paciente de sintomatología, o sea, desde que empezó la diarrea, si lo quieren ver, 10 días y las parestesias 5. Entonces uno dice, bueno, solo 5 días, sí, las pruebas renales están alteradas. Dice uno, ¿será que esto es crónico? ¿O estamos viendo una falla renal aguda? ¿Cómo se llama? Por el trabajo, por la diarrea. Y cómo se llama, y solo, pues, ya es algo que es mucho más sencillo, ¿eh? En lugar de pensar en algo mucho más complicado, que es la falla renal crónica. Pero sigamos viendo los datos. El sodio y el potasio, pues, están disminuidos. Seguramente la diarrea sí tuvo aquí algo que ver, ¿verdad? Y seguramente por ahí, ¿cómo se llama? Y con la disminución del calcio, por ahí va el tema de las parestesias, como bien lo mencionaron, un trastorno hidroelectrolítico, pero secundario a enfermedad renal crónica, ¿verdad? O enfermedad renal aguda, o diarrea. Entonces, ¿cómo se llama? Pues sí, eso explicaría muy bien las parestesias, ¿verdad? Ahora, Sandra, los glóbulos blancos pues están elevados, definitivamente si estamos pensando en una infección, está bien, era esperado encontrarlos así. Pero el paciente tiene una anemia, que como usted bien lo dijo, microcítica hipocrómica. Las anemias microcíticas hipocrómicas, usualmente, ¿a qué se le atribuyen? ¿A qué etiología? Cuando tienen estas que son microcíticas e hipocrómicas. A una anemia ferropénica. Ahí estamos, una anemia ferropénica.
En pacientes con falla renal crónica, la anemia, usualmente, ¿por qué se produce? ¿Qué causas tiene la anemia en pacientes con falla renal crónica? Probablemente, bueno, recordemos que, bueno, entre una de las funciones del riñón es producir, no, sí, producir eritropoyetina y por lo cual así se va a formar los glóbulos rojos y eso, pero si el riñón está fallando, pues ya no va a poder cumplir todas sus funciones. Ahí estamos. Una de las causas principales es la disminución de la síntesis de eritropoyetina por un riñón que ya no está siendo, ¿cómo se llama?, totalmente funcional. Entonces, esa es una causa anemia, ¿verdad? Sí, la deficiencia de hierro también es una causa de anemia en falla renal crónica. Alric, ¿qué más podría causar anemia en falla renal crónica? Pues, como ella mencionó lo de eritropoyetina, también, pues yo puedo pensar en una disminución de la filtración glomerular. Entonces, hay, ¿cómo se llama? Los eritrocitos están pasando por la barrera glomerular, que tal vez puede provocar una anemia también. ¿Qué más? Um, Estoy pensando, doctor, solo esos tres me ocurren. Ah, sí, lo que pasa es que les pregunto porque a veces cuando en falla renal crónica, cuando vemos anemia, mucha gente piensa que solo la disminución de la síntesis de eritropoyetina es como casi que la única causa que puede haber y hay varias más, ¿verdad? La deficiencia de hierro, la deficiencia de folato, por eso es que se les da sulfato ferroso y ácido fólico, eh, que son deficiencias nutricionales, pues sí pueden pasar en esos pacientes, ¿verdad? Que por la propia enfermedad tengan algún estado de malnutrición. De hecho, este paciente llegó caquético, demasiado, o sea, sí estaba desnutrido seguramente, ¿verdad? Entonces, también eso es causa de la anemia. Si el paciente, ¿cómo se llama? Entra en diálisis, también la diálisis, ¿cómo se llama? A veces bota sangre y puede ser causa de la anemia. En esos pacientes usualmente se toman múltiples muestras sanguíneas varias veces durante su estancia hospitalaria, entonces eso también, aunque sea de poco a poco, contribuye a la anemia. Recuérdense que la propia falla renal crónica, ¿cómo se llama?, afecta el funcionamiento plaquetario, que tal vez no van a haber trombocitopenia, pero puede haber trombastenia y en algunos casos se puede traducir en anemia, ¿verdad? Si el paciente tiene hiperparatiroidismo secundario, también se considera una causa de la anemia. Entonces, sí, como les digo, son varios factores que pueden estar produciendo esto. La anemia es algo que les puede ayudar a discernir si la falla renal que estamos viendo es crónica o aguda. Pacientes con falla renal crónica seguro van a tener anemia, seguro, ¿verdad? Y anemias de 7 a 8 gramos de hemoglobina es lo usual, ¿verdad? Un paciente que vean con falla renal y que la hemoglobina esté en 14, por ejemplo, o sea que esté normal, difícilmente va a ser esta falla renal algo crónico. Lo más seguro es que va a ser algo agudo o están cachando la enfermedad renal crónica en el inicio, ¿verdad? Que es difícil, pero podría pasar. Pero como les digo, un paciente con anemia y falla renal, piensen primero falla renal crónica, seguro, ¿verdad? Si no es así, entonces consideren que puede ser falla renal aguda, algo más, ¿verdad? Entonces la anemia sí nos ayuda en este sentido, ¿verdad? Sandra,
el fósforo y el potasio de este paciente, el fósforo y el calcio, perdón, de este paciente también están alterados, ¿verdad? Que usualmente cuando hay diarrea, tal vez fósforo y calcio no son los electrolitos que primero se afectarían, se afecta más sodio, potasio, cloro, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. ¿Por qué cree usted que el fósforo está tan elevado en este paciente y tiene hipocalcemia? Mm, am, no es como por, porque no se puede formar el 1,25 de hidroxivitamina D. No tanto con la formación, pero por ahí va. Por ahí tiene que ver también la vitamina D. Por ahí va. Básicamente estos pacientes desarrollan un hiperparatiroidismo secundario, ¿verdad? Entonces lo que les produce la alteración del metabolismo de fósforo y de calcio, ¿verdad? Y que, ¿cómo se llama? Produce esas alteraciones. Esa es otra situación que les puede ayudar a discernir si es una falla renal crónica o aguda, porque aguda no va a producir esto, crónica sí, y es muy común, ¿verdad? O sea, si uno le hiciera hormona paratiroidea a estos pacientes con enfermedad renal crónica, seguro, la gran mayoría, si no es que todos, va a estar alterada, ¿verdad? Y van a tener, por ende, un hiperparatiroidismo secundario, ¿verdad? El examen de orina está bien, ya vimos que el nitrógeno de urea no se está excretando adecuadamente, ¿verdad? Que es lo que precisamente estamos viendo. Entonces, todos estos datos pues, nos orientan a que efectivamente esta falla renal no sea aguda, sino sea ya algo crónico. Continúe, Sandra. Muy bien. Entonces, acá tenemos exámenes del 26 el día siguiente y pues endocrinología. Se encontró que la vitamina B12 estaba elevada. Pues con relación al hierro, el hierro estaba entre sus límites normales, sin embargo, la transferrina estaba disminuida. Y en serología podemos ver que la proteína C reactiva estaba demasiado elevada. Entonces, cabal, lo que usted mencionó, pues una anemia ferropénica, que aquí lo estamos pues comprobando, ¿verdad? Y la proteína C reactiva que esté elevada, ¿qué nos indica? O sea, ¿eso qué? ¿Por qué se la hicieron? ¿Qué piensa usted? Pues por una lesión inflamatoria aguda. Se eleva regularmente Ujú, ujú. para combatir cuando hay microorganismos, en este caso probablemente una bacteria, pues la proteína C reactiva se aumenta y pues provoca también que se active la vía del complemento para, sí, pues para combatir a los microorganismos que se encuentren. Ok, sí, este PCR lo que nos está diciendo es que efectivamente, pues, está con un estado inflamatorio agudo, posiblemente no solo sea la falla renal crónica, sino pues, una enfermedad infecciosa como neumonía, que es lo que están pensando al ingreso. Entonces, sí, ¿verdad? Todo va acorde a lo que pensaron en los diagnósticos de ingreso, que estamos viendo las alteraciones que pueden pasar en enfermedad renal crónica, ¿verdad? Y lo que puede pasar en enfermedad renal, perdón, en una enfermedad infecciosa aguda, ¿verdad? Muy bien, continúa. Bueno, entonces para resumir los siguientes exámenes de laboratorio que se le hicieron, acá encontramos pues la primera tabla que es de hematología. Del 25 de julio fue de lo que acabamos de hablar. El 26 de julio fue como el peor día, pues los leucocitos disminuyeron un poco, pero todavía estaban elevados. Pero en relación con la hemoglobina, disminuyó demasiado
así como el hematocrito, pues las plaquetas siempre quedaron dentro de sus límites normales. Entonces, el 27 se decidió empezar con la terapia de reemplazo renal y junto a ella se le transfundió una unidad de células empacadas. Entonces, en los exámenes post-diálisis, ya había aumentado la hemoglobina, sin embargo, estaba todavía por debajo de los límites normales y el hematocrito también. Ya luego, pues fue mejorando, sin embargo, no llega aún a los límites normales. Luego en la química sanguínea, pues el 26 la creatinina aumentó hasta 7.15, el BUN también, estaba también aumentado. Entonces, pues después de la hemodiálisis, el 27 ya había disminuido la creatinina a 2.81. Para el 10 de agosto ya se encontraba dentro de los límites normales a 0.85 y pues el 12 volvió a aumentar, así como el boom. Y pues los demás, como el ácido úrico, el sodio. Entonces, la glucosa también podemos ver que el 10 de agosto estuvo descontrolada, aumentó hasta 316.40, pero el 12 ya estaba estable. Sí, aquí interesante es que la creatinina, pues parece que en algún momento se llegó a normalizar, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? No sé si es diálisis lo que le hicieron o qué, pero llegó a estar aparentemente entre límites normales y después obviamente volvió a subir. Igual el fósforo se corrigió pues extremadamente rápido, un día para otro bajó casi que 8.000 equivalentes, ¿verdad? Entonces sí está raro. El calcio igual se mantuvo, igual que la albúmina. La glucosa también me preocupa porque en un momento tuvo 316. Entonces no sé si fue después de comer o qué pasó ahí, pero son algunos datos que parecen interesantes. Continúe, Sandra. En los estudios de imágenes, en el ultrasonido pélvico, se encontraron hallazgos en relación, con la próstata en relación a hiperplasia prostática grado 1 y con los riñones se observó el riñón con un tamaño normal. Sin embargo, el riñón izquierdo se observó disminuido de tamaño, hiperecogénico. La vejiga urinaria y las vesículas seminales normales y en una radiografía de tórax se encontró un patrón con tendencia a la consolidación del parénquima pulmonar bilateral. Ok, entonces aquí pues ya nos está diciendo que tiene una hiperplasia prostática grado 1, ¿verdad? Que eso ya pues nos puede dar un cierto grado de obstrucción y pues ir provocando una falla renal, es una posibilidad, que tal vez no es lo suficiente como para obstruir completamente. Y los rayos X de tórax, pues sí nos está diciendo que si tiene una consolidación pulmonar bilateral, entonces parece que sí efectivamente se trataba de una neumonía, ¿verdad? Pasa a la siguiente. Entonces, como diagnóstico final, el paciente padece de una enfermedad renal crónica no tradicional, también conocida como nefropatía mesoamericana. La evolución intrahospitalaria fue que 2 días, así como lo había comentado anteriormente, 2 días después del ingreso se decide comenzar con terapia de reemplazo renal. Durante la primera se le transfunde un paquete globular y luego se continúa con la hemodiálisis 2 veces a la semana. Y pues aquí está el tratamiento, que es piperacilina tazobactam, 2.25 miligramos intravenoso cada 12 horas, vancomicina 1 gramo intravenoso cada 72 horas, fluconazol 200 miligramos cada 24 horas, alopurinol 150 miligramos por vía oral cada 24 horas, omeprazol 40 miligramos intravenoso cada 24 horas, metoclopramida 10 miligramos intravenoso cada 12 horas, sulfato ferroso 300 miligramos por vía oral cada 24 horas, ácido fólico 5 miligramos por vía oral cada 24 horas, cloruro de potasio 3 ampollas en 100 cc intravenoso en bomba de infusión continua a
a 33 cc por hora, acetaminofén 1 gramo por vía oral cada 8 horas y una dieta hiposódica. Muy bien, sí, efectivamente le dieron diálisis, ¿verdad? El terapia de reemplazo renal es diálisis. Hemodiálisis es lo que usualmente se da para sacar al paciente de la crisis, por así decirlo, y ya después se trata de pasarlo a diálisis peritoneal, ¿verdad? Que al contrario de la opinión popular es de lo mejor, ¿verdad? Porque es más segura, menos chance de complicaciones, menos chance de infecciones, ¿verdad? El paciente lo puede hacer en su casa, así, entonces realmente, ¿cómo se llama? Es la mejor opción. Pero para iniciar, pues terapia de reemplazo renal con hemodiálisis está bien. Aquí que le dejaron piperacillina, sualtada y vancomicina, tal vez fue un poquito más de lo que hubiera pensado, considerando que era una neumonía adquirida en la comunidad y que la diarrea se había autolimitado y pues no decía que había tomado nada antes de este tipo de medicamentos. Entonces, podrían haber iniciado tal vez con ampicilina sulbactam, con ceftriaxona, lo más, ¿cómo se llama? Lo más suave, lo de menos espectro, porque ya reserven antibióticos de más amplio espectro cuando ya tengan una confirmación de que se trata de un bicho de este tipo. Si no, pueden crear resistencia y si el paciente vuelve a tener un problema similar, tal vez no se pueda tratar con el mismo medicamento. Fluconazol por las placas blanquecinas de la boca seguramente tenía una candidiasis oral, que es muy común en pacientes renales crónicos, ¿verdad? De ahí todo lo demás es de soporte. Con el potasio yo sé que venía muy disminuido el ingreso, pero en pacientes con enfermedad renal crónica tengan cuidado, porque ellos, obviamente por la propia enfermedad, hacen hipercalemias, ¿verdad? No quiere decir que entonces no van a reponer potasio, no, sí había que reponerlo, pero sí hay que tener mucho cuidado y estar muy pendientes con controles continuos para que no se les vaya a pasar la mano, porque si no se pueden ir del lado de hipercalemia y ahí es otro tema totalmente distinto y otra complicación que sí puede dar paso a varios trastornos, sobre todo del ritmo del corazón, ¿verdad? Entonces ahí sí tengan un poquito de cuidado, ¿verdad? Y efectivamente, bien acertado con la de nefropatía mesoamericana, ¿verdad? Continúe eso. Bueno, en revisión bibliográfica, pues para empezar, la nefropatía mesoamericana es una forma de enfermedad renal crónica endémica que es muy prevalente, sobre todo en la costa del Océano Pacífico, de Centroamericano y sur de México. Hay algo muy importante acá que se diferencia de la enfermedad renal crónica como con su presentación clásica, y es que esta nefropatía no está relacionada con diabetes mellitus y tampoco con hipertensión arterial. Y otra de lo que la hace característica es que los pacientes regularmente se presentan con hiperuricemia, hipocalemia, como lo vimos con este paciente, y debilidad muscular. Entonces, pues la prevalencia y la mortalidad es alta en hombres adultos de 50 a 59 años. La etiología es multicausal. Puede ser por factores ocupacionales o ambientales. Entonces, podemos ver que, bueno, en lo ocupacional se da sobre todo en trabajos extenuantes, principalmente en hombres que trabajan con la caña de azúcar, que fue el caso de este paciente. También en los factores ambientales se puede dar también por el estrés por calor, que se da por una exposición crónica al calor, lo cual va a generar episodios repetitivos de deshidratación. Entonces, el calor más una inadecuada ingesta hídrica va a provocar un estado hiperosmolar, porque va a haber una mayor excreta de agua y menor de sodio, lo cual este estado hiperosmolar va a activar la liberación de vasopresina y de aldosa reductasa. Si recordamos, la aldosa reductasa es una enzima que permite la conversión, bueno, la vía del poliol, que consiste en la conversión de glucosa a sorbitol, y luego este se va a convertir en fructosa, que la fructosa es el sustrato de fructoquinasa,
lo cual, bueno, si pueden ver ahí en bebida, por eso es que tampoco consumir bebidas azucaradas va a contribuir a esta vía del poliol. Entonces, bueno, con toda esta reacción va a favorecer la concentración de ácido úrico en el túbulo proximal, lo cual me estimulará mediadores inflamatorios y provocará lesión túbulo intersticial y una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular. También podemos ver que por el ejercicio físico excesivo y daño muscular se puede producir una rabiomiólisis subclínica por el consumo de AINES. También se ha visto que es un factor de riesgo. También habrá, si hay una hipotensión, provocará un daño tubular. En algunas bibliografías comentaban que otros factores de riesgo era que los hombres manejaban o usaban plaguicidas, los metales nefrotóxicos, o incluso por causas infecciosas como la leptospirosis. Sin embargo, ninguna de esas investigaciones fue concluyente y pues bueno, al final habrá una hipertensión glomerular, un daño tubular y por último se generará una enfermedad renal crónica. Ahí está, muy bien, Sandra. Efectivamente, esa es la fisiopatología de la nefropatía mesoamericana, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues son varios elementos que se combinan para dar finalmente un daño renal crónico. Es una enfermedad relativamente nueva en el sentido que recientemente fue descrita hace unos 5 años. Entonces, todavía estamos viendo cómo se desarrolla. En nuestra población es muy común, sobre todo en los trabajadores de ingenios, que en cortar caña, en todo lo que es franja costera, por esa exposición tan al calor, la mala hidratación y todo lo que ya mencionó Sandra. Ahí estamos. Entonces, ¿tiene algo más, Sandra? ¿O ahí estamos? Sí, hay una última diapositiva. Con el diagnóstico, pues en los estadios iniciales habrán síntomas inespecíficos, como por ejemplo astenia, artralgias, febrícula, mareo o calambres musculares o pues la rabiomiólisis subclínica. Es importante el diagnóstico de sospecha para evitar que la enfermedad evolucione rápido y pues, por ejemplo, bueno, eso lo hablaré en el tratamiento. Bueno, también están los exámenes de laboratorio, la biopsia renal, en la cual podremos observar cambios glomerulares y tubulointersticiales crónicos. Habrá isquemia glomerular, esclerosis glomerular, atrofia tubular, fibrosis intersticial e inflamación intersticial. Bueno, en el tratamiento, las medidas de soporte serán muy útiles para evitar la progresión y tratar los signos y síntomas. Pues esto va a servir, por ejemplo, para los pacientes con hipocalemia, se les recomendará una dieta alta en potasio o suplementos orales. Por la hiperuricemia, los inhibidores orales de la santina oxidasa y pues la anemia con suplementos orales de hierro. También otras medidas como para evitar que la enfermedad progrese, pues podemos recomendarles a los pacientes que, bueno, no sé, tengan periodos de descanso entre sus largas jornadas laborales, que también haya espacio de sombra, que se hidraten, porque hay estudios que han visto que esto ha reducido la rapidez de la evolución de la enfermedad. Y como pronóstico, pues el pronóstico es malo y son elevadas tasas de progresión a enfermedad renal crónica avanzada. Y pues sería eso. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, gracias Sandra por esta presentación de caso clínico. Muy bien presentada, una patología pues relativamente nueva, pero que estamos viendo una incidencia que está aumentando pues muy aceleradamente en nuestra población. Entonces, sí, es bueno que le haya traído
a colación, ¿verdad? Realmente bien presentado el caso clínico y bien realizada la revisión bibliográfica. Bueno, jóvenes, entonces por hoy terminamos con la presentación de casos clínicos. Realmente los dos estuvieron muy bien realizados. Yo sé que pues fueron las primeras, pero realmente la ejecución fue bastante buena. Entonces, esperemos que los siguientes expositores igual, mantengan, el formato. Estuvieron muy bien las participaciones también. Entonces, ya saben que me tienen que enviar igual un día antes el caso clínico, que sí lo recibí de Sandra y Amanda para esta presentación. Entonces, finalizamos el día de hoy. Así que fue un poquito largo, pero logramos abarcar ambos temas. Así que tengan una feliz tarde, jóvenes, y nos vemos en una semana. Feliz tarde, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde. Nos vemos, doctor. Gracias.